Bienvenidos de nuevo a El lugar donde desentrañamos los misterios, revelamos los secretos y traemos a la luz las verdades más impactantes. Hoy tenemos una entrega que, les prometo, les va a dejar sin palabras. Vamos a sumergirnos de lleno en un evento que ha dado mucho de qué hablar, un acontecimiento que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, la boda de Halil y Esla. Sí, han oído bien. Hoy vamos a revelar el secreto que se esconde detrás de este matrimonio, la verdad impactante que nadie vio venir. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar nuestra percepción de todo lo que creíamos saber. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribir y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras revelaciones, ninguna de nuestras historias fascinantes. Porque aquí cada vídeo es una nueva puerta que se abre a lo desconocido. Así que, ¿están listos? Comencemos. Cuando se anunció la boda de Halil y Esla, el mundo del espectáculo, o al menos el círculo cercano a ellos, estalló en celebración. Imágenes de preparativos, invitaciones lujosas, rumores sobre una fiesta épica, todo apuntaba a la unión de dos almas gemelas, un cuento de hadas que parecía sacado de una película. Halil, conocido por su carisma y su éxito arrollador y Esla, la enigmática y talentosa, parecían la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, los medios especulaban sobre los detalles del evento, y la expectativa era palpable. Todos querían saber más sobre este enlace que prometía ser el evento del año. Parecía la culminación de una historia de amor digna de ser contada. Pero como bien saben, no nos quedamos con lo superficial. No nos conformamos con la versión oficial. Nosotros vamos más allá. Y es precisamente ese más allá lo que nos trae hoy aquí. Porque detrás de toda esa fachada de felicidad y perfección, se ocultaba un secreto. Un secreto que al ser revelado, nos obligó a cuestionar todo. La primera pista, la primera grieta en el muro de la aparente perfección, surgió de fuentes muy cercanas, pero que por razones obvias, prefieren mantener su anonimato. Comencemos por el hecho de que la boda se organizó con una rapidez inusitada. Tan pronto que para muchos sonó a algo forzado, a una reacción ante una situación imprevista. Se rumoreaba que la decisión de casarse no fue tanto por amor apasionado y profundo, sino más bien por una necesidad apremiante. ¿Qué necesidad podría ser esa? Aquí es donde la trama se empieza a complicar. Algunos insinúan que existía una presión considerable, no solo de sus familias, sino también de terceros, intereses que iban más allá de la esfera personal de Halil y Esla. Piénsenlo bien, ¿por qué la urgencia? Si realmente se amaban, no habrían disfrutado de un cortejo más prolongado, de una preparación más pausada y celebratoria. Además, los detalles financieros del evento fueron, cuanto menos, opacos. Hablamos de una boda de ensueño con un presupuesto que, según las estimaciones más conservadoras, rozaba lo estratosférico. Sin embargo, sorprendentemente, las fuentes de financiación no estaban del todo claras. Y esto, amigos míos, levanta muchas cejas. ¿Quién estaba financiando esta opulencia? ¿Era acaso una forma de inversión, de asegurar la imagen pública, o quizás, y aquí es donde se pone más oscuro, una manera de cubrir otras deudas o de legitimar algo que de otra manera sería difícil de explicar? Se habla de acuerdos prematrimoniales que no eran precisamente un pacto de amor eterno, sino más bien un contrato de conveniencia, redactado con la precisión de un abogado corporativo. Y hablando de conveniencia, ¿qué hay de la verdadera relación entre Halil y Esla? Las apariencias engañan, y en este caso parecen haber engañado a muchos. Si bien públicamente se mostraban cariñosos y cómplices en privado, las dinámicas eran muy distintas. Testigos cercanos relatan momentos de tensión, de frialdad, e incluso de indiferencia. Las largas conversaciones a puerta cerrada, las ausencias inexplicables, las miradas esquivas, todos estos pequeños detalles, que pasaron desapercibidos para el público general, eran alarmas rojas para quienes los conocían de cerca. Se dice que la relación se basaba más en una estrategia, en un proyecto conjunto, que en una conexión emocional genuina. Podría tratarse de una alianza para proyectar una imagen de estabilidad, para consolidar un estatus, o incluso para beneficiarse mutuamente de sus respectivas posiciones sociales y profesionales. Pero el secreto más impactante, la verdad que realmente remueve el avispero, tiene que ver con uno de los invitados clave de la boda. Alguien cuya presencia, aunque esperada, guardaba un trasfondo inesperado. Hablamos de
Resulta que este personaje no asistió a la boda como un simple invitado, sino como parte de una negociación. Una negociación que se cerró justo antes del enlace y que, según nuestras fuentes, tenía implicaciones mucho mayores de lo que se pudo imaginar. Podría tratarse de un acuerdo para silenciar información comprometedora, para asegurar apoyo en un negocio delicado, o incluso para legitimar una transacción dudosa. La boda en este contexto se convierte en el telón de fondo perfecto, una celebración pública que sirve para disimular un pacto secreto y de gran relevancia. Imaginen la escena, Alil y Esla, sonriendo a las cámaras, brindando por su futuro, mientras, en una sala contigua o en una conversación estratégica durante la recepción, se cierran acuerdos que van a tener repercusiones a largo plazo. La felicidad de la pareja se convierte en un accesorio, en un elemento escenográfico para un evento de negocios o de influencia. Y esto, amigos míos, es donde la verdad impactante se desmorona toda la fachada. La boda de Alil y Esla no fue solo la unión de dos personas, sino la unión de intereses, de acuerdos, de estrategias que iban mucho más allá del amor. Las pruebas son escasas, es cierto. La discreción de quienes conocen la verdad es extrema. El poder y la influencia de las personas involucradas son innegables. Pero creemos que la verdad, aunque oculta, siempre deja rastros. Y hemos seguido esos rastros hasta donde nos ha sido posible. La prisa por casarse, la opacidad financiera, la aparente frialdad en la relación y, sobre todo, la presencia y el rol de ese invitado clave, conforman un patrón que es difícil de ignorar. Podemos especular sobre las motivaciones exactas, sobre los detalles específicos de esos acuerdos. Quizás se trataba de evitar un escándalo mayor, de sanear una imagen dañada, de asegurar una herencia, o de consolidar un imperio. Lo que sí es claro es que la boda fue en gran medida una operación estratégica. Una operación que desde la perspectiva del amor romántico resulta desoladora, pero que desde una perspectiva más pragmática y analítica demuestra la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando el poder y el interés entran en juego. ¿Y esta revelación, qué significa para Alil y Esla? Podríamos pensar que están atrapados en esta red de intereses, o que, por el contrario, son los arquitectos maestros de este intrincado juego. Lo cierto es que su vida pública, y seguramente su vida privada, ha quedado marcada por las consecuencias de estos acuerdos. La luna de miel, por ejemplo, que fue publicitada como un viaje exótico, podría haber sido, en realidad, una etapa para sellar aún más los lazos de estos pactos, o simplemente una forma de mantener las apariencias mientras las negociaciones seguían su curso. La magnitud de esta verdad impactante radica en que nos recuerda que las historias que vemos en los medios, las vidas de las personas famosas o influyentes, a menudo son cuidadosamente construidas. Son fachadas que esconden realidades mucho más complejas y, a veces, menos románticas de lo que imaginamos. La boda de Alil y Esla, lejos de ser un simple cuento de hadas, se revela como un capítulo crucial en una historia mucho más grande, una historia de estrategias, de intereses y de secretos bien guardados. Ahora, después de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que la boda de Alil y Esla, aunque celebrada con gran pompa, estuvo lejos de ser una simple unión por amor. Se trató de un evento orquestado con motivaciones que iban mucho más allá de la felicidad personal de la pareja. La prisa, la opacidad financiera, la aparente falta de química y la presencia de un invitado clave apuntan a acuerdos y negociaciones subyacentes. La boda sirvió como telón de fondo para legitimar o disimular pactos de gran envergadura, convirtiéndose en una herramienta estratégica más que en una celebración de amor. Y hasta aquí, mis queridos exploradores de secretos, llegamos con esta revelación. Espero que hayan encontrado este análisis tan fascinante como yo. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir desenterrando estas historias. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprende esta verdad impactante? ¿Creen que hay algo más que debamos considerar? Déjenme sus pensamientos, sus especulaciones, sus preguntas en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta impactante verdad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que los dejará boquiabiertos.
Hasta la próxima.